Buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a los coloquios de Hagan Lío. Sí, la semana pasada decíamos que la ponente pues era amiga de Cristina, Pati T. Pues hoy yo tengo el gusto de presentar también a un amigo. Tenemos con nosotros a Antonio Mir, que es actualmente el director del Centro de Formación Profesional Chavec. Se dedica al mantenimiento industrial y está en Valencia. Y este centro, en 2018, hace 2 años, pues recibió el premio de mejor escuela de FP de toda Europa. Profesionalmente, Tony, has tocado muchos palos en tu vida, pues relacionados todos con la formación y la promoción social, aunque eres licenciado en Historia Antigua y Arqueología. O sea, hay un buen cambio, ¿no? Luego también máster en asesoramiento educativo, familiar, máster en dirección y comunicación, nuevas tecnologías, diplomado por el IES. Has trabajado en colegios, te has dedicado a la labor docente en Murcia y Valencia, has formado parte del equipo directivo de estos colegios, pero luego recibiste un encargo para iniciar una labor social para inmigrantes en Valencia. Yo creo que es el tema central de lo que vamos a hablar. Que poco a poco ha ido evolucionando y se ha convertido pues, en ese magnífico centro de formación profesional que es Chavec ahora, que es referencia en toda Europa y todo el mundo quiere ver cómo trabajáis para copiaros, ¿no? Has promovido proyectos de cooperación al desarrollo en muchos países, Mozambique, India, Perú, Argentina, Kenia, etcétera. Y actualmente eres el director de proyectos de A4, una institución que promueve acciones para integrar inmigrantes, personas desfavorecidas. Y eres el presidente de InMine, una asociación educativa europea que se ha creado para innovar en el mantenimiento industrial. Entonces, con toda esta biografía, Tony, eres una persona dedicada a la formación, a la mejora profesional, de la juventud, también de los más necesitados. Cuando giras la cabeza, ves tu vida, toda tu biografía, ¿cómo ves esta historia al paso del tiempo? Bueno, pues la verdad es que cuando hago eso que tú dices, lo que está clarísimo es que los planes de Dios no son los planes que uno hace. Porque como muy bien has dicho, yo estudié historia antigua, arqueología, en fin, y luego mi vida me ha llevado por un camino completamente diferente. Yo creo que nuestra imaginación no es capaz de imaginar qué es lo que Dios tiene previsto de cada uno de nosotros, ¿no? En mi vida en concreto, no se han cumplido muchas de las cosas que yo he querido hacer, las que me hubiera gustado hacer. Lo que sí he procurado es pues cogerlas al vuelo. O sea, si veo que hay, pues que Dios quiere algo, pues yo me lanzo y luego ya veremos por dónde salimos, ¿no? Y quizá esta predisposición yo se la debo a mi madre, porque tengo una imagen grabada aquí en la cabeza de cuando yo era pequeño. Somos una familia de 6 hermanos, mi padre tenía un sueldo muy bajo, y mi madre cuando iba a hacer la compra eh, me decía que le acompañara y yo veía como mi padre le controlaba el dinero para lo que tenía que comprar. Que si tal pollo cuesta tanto de esto. Y cuando salíamos, al primer pobre que veía por la calle le daba dinero. Y yo decía, pero mamá, que te estás quedando sin dinero, que hay que comprar la comida. Y dice, no te preocupes, hijo, ya nos organizaremos. Entonces yo creo que esta imagen que tengo de mi madre y algunas más, yo creo que son las que han condicionado pues no sé, ese espíritu que yo creo que ha sido muy positivo de, bueno, pues de fiarse de quien guía el barco de la vida de una persona. Muy bien. Hemos hablado de Chavec, que ahora es lo que te ocupa principalmente. ¿Puedes Sí. explicarnos cómo nació? Porque aunque ahora es una escuela de formación profesional, como hemos dicho, de referencia, de que impartir ciclos formativos de la rama del mantenimiento industrial, en sus inicios no fue así. Se trataba más de una labor social. ¿Cómo fueron esos inicios, Tony? Bien, quizá enlazando con la pregunta que has hecho anteriormente, yo antes de empezar esta iniciativa, tenía la vida completamente resuelta. Trabajaba en un colegio, mm, estaba contento con mi trabajo. La verdad es que pensaba bueno, que ya pues tenía que vivir, pero que ya no necesitaba nada más, ¿no? Y entonces fue cuando
el obispo de Valencia, Monseñor García Gasco, con ocasión del centenario de San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, pues sugirió la posibilidad de promover una iniciativa social. Y entonces pues me invitaron a coordinarla, a dirigirla. Al principio, nosotros no sabíamos lo que queríamos. Solo sabíamos que queríamos montar una labor social. Entonces fuimos preguntando pues, pues, a la Generalitat de aquí de Valencia, al Ayuntamiento, a Cáritas, al Obispado, qué tipo de institución podría ser útil e interesante para la ciudad. Y se consideraron otras posibilidades. Recuerdo que una que estuvo bastante cerca fue la de crear un centro de día para personas mayores. Pero en diciembre de ese año, del 2002, leí una carta apostólica que promulgó el Papa, Juan Pablo II, donde nos invitaba a todos los cristianos a reflexionar qué estábamos haciendo para acoger a las personas que venían de otros países, que tenían que abandonar sus países para buscar un futuro mejor. Y eso fue, yo creo que en ese momento fue cuando bueno, junto con otras personas, vimos claro que teníamos que dedicarnos, uno de los objetivos era ayudar a estas personas. Y un centro de formación profesional lo que nos ofrecía es la complementariedad. Fíjate que en ese momento ya existían muchas instituciones que acogían a inmigrantes, a sin techo, les daban alimentos para subsistir. Lo que nosotros vimos claro desde el principio es que teníamos que ser una institución complementaria a otros carismas que ya estaban funcionando. Y esa complementariedad para nosotros era la de buscar la inserción laboral. Con la inserción laboral una persona es independiente, no depende de otras personas. Y si realmente estas personas consiguen trabajar un trabajo, consiguen pues esa independencia en su vida en la que ya pueden pues, montar una familia y sentirse felices. Porque esto es. Junto a todo eso también vimos, en ese mismo momento también, así a lo lejos, o sea, la importancia que tiene de fomentar la responsabilidad social de aquellas personas que tienen recursos económicos. Estoy en concreto hablando de empresarios, gente que tiene pues eso, medios económicos, para que se involucren, que se involucraran en esa labor social. Pues así fueron los orígenes, ¿sabes? Empezamos sin nada y bueno, y sin nada tuvimos que, que organizarnos el trabajo. Al principio es que no teníamos ni inmigrantes, o sea, que es que no teníamos nada. Y entonces, pues recuerdo que fuimos al río a buscar inmigrantes, para empezar con alguien. Y los encontramos, claro, y estaban todos, pues, en fin, esperando a que les ocurriera algo, y empezamos organizando pues, partidos de fútbol, en fin, y algunos otros tipos de actividades coordinados con otras instituciones. Muy bien. Muchas gracias, Tony. Y cuando ya contactáis con estas personas necesitadas, con los inmigrantes, ahí como ejemplificabas en el río, y ya pues profundizáis en sus necesidades, ¿qué veis que necesitan inmediatamente para poder insertarse en la sociedad? ¿Cómo empezáis a ayudarles? Bueno, hay un punto de partida que hay que llegar a él y que también lo vimos en aquel momento. O sea, cuando nosotros empezamos, puedo decir que el 100% de las personas inmigrantes que venían por nuestra escuela eran personas con una situación jurídica en trámite de regularización. Por lo tanto, algunos de ellos, pues lo primero que tenían que hacer es arreglar su situación jurídica. Y para eso pues había que ayudarles, porque ellos tampoco sabían cómo hacerlo. Entonces montamos un gabinete con voluntarios, empezamos solo con voluntarios, todo, y bueno, con algunos abogados, y les impartimos también clases de castellano. O sea, el apoyo jurídico de las clases de castellano, digamos que son el soporte primero, en el que no puedes hablar de otras cosas si esto no lo tiene. Y junto a eso, pues enseñarles, primero, unas habilidades sociales, porque las diferencias culturales son enormes, dependiendo de los países de los que vengan. Entonces, con independencia de su cultura, lo que está claro es que ellos tienen que conocer nuestra cultura, conocer nuestros hábitos, nuestra forma de ser, para no llevarse chascos, no
no quedarse marginados porque no entienden o porque no se adaptan a nuestra cultura. Entonces, también teníamos un departamento de habilidades sociales. Y bueno, todo esto es muy bonito, pero hay que comer. O sea, había que conseguir un mínimo de recursos para estas personas que no tenían su situación jurídica regularizada. Y entonces hicimos también unas técnicas de búsqueda de empleo y fuimos buscando también empresas y gentes particulares que pudieran ayudarnos. Estoy hablando de, por ejemplo, clases particulares, algunos de ellos hablaban francés perfectamente o inglés, o, por ejemplo, cuidado de personas enfermas o personas mayores, o realizar algunos cuidados domésticos como cuidar una piscina, limpiar una piscina, o jardines, o limpieza de vehículos. Ahí es como nosotros empezamos a promover este tipo de actividades. Ellos, todo esto lo agradecían mucho, pero ahí también nos dimos cuenta de que hay un factor que es clave para dar esa respuesta cristiana, y es que ellos se sientan queridos, que se sientan valorados. Entonces iniciamos también una serie de actividades que eran pues más o menos lúdicas y de trato humano, pues para que ellos se sintieran queridos y se sintieran valorados. Bueno, pues esas fueron las primeras actividades. Claro, ha ido pasando el tiempo y este tipo de actividades pues las hemos ido reduciendo porque ha ido tomando mucho más cuerpo nuestra función de enseñarles una profesión o un oficio. Y digamos que nuestra proyección social ahora mismo, aparte de darles esa formación y de buscarles esas empresas o buscarles esas competencias, pues también ha ido por solucionar sus temas económicos. En fin, yo como sé que estamos aquí, un grupo de amigos, te puedo decir que desde que comenzamos en el año 2002 a fecha de hoy, nunca nadie ha dejado de estudiar un curso por motivos económicos. Hemos buscado pues, los recursos económicos. Y eso pues realmente eso es lo que a ellos les posibilita el que puedan formarse. Claro. Muchas gracias. También te has referido a ello, ¿no? Era evidente que venían con su cultura y con su idioma, incluso con su religión, y habría un choque al principio en esos aspectos, ¿no? Diferentes culturas, diferentes religiones, y también se darían cuenta pronto de que erais una iniciativa con ideario cristiano. ¿Tienes alguna anécdota al respecto de esto? De ese como aunar y esa iniciativa cristiana y que ellos se enteraran y que lo vieran con buenos ojos. Vamos a ver, nosotros directamente no hacíamos como una especie de apología del cristianismo. Nunca la hemos hecho. Nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un ambiente, una atmósfera donde se viva primero el respeto por las diferencias, el respeto por las creencias. Después, la comprensión. O sea, hay que tener en cuenta que estamos tratando con personas que están pues, en situación de riesgo, de exclusión, y que además estas personas muchas veces han sufrido un montón para venir a nuestro país. Que a lo mejor hay gente que les ha explotado o que ha abusado de ellos. Entonces hay que comprenderles, aunque que a veces pues, su respuesta no sea la que a uno le gustaría o lo que sea. Entonces, yo creo que lo importante, lo que hemos tratado de vivir nosotros en SABEC, es el de crear una atmósfera, un ambiente en el que desde el mismo momento que uno entra por la puerta de SABEC, todas las personas pues se sienten ahí en su casa. En su casa quiero decir que, bueno, pues eso, si puedo decir una tontería y no pasa nada. O yo qué sé, me siento en casa. Entonces esto yo creo que ha sido la clave. Claro, luego ellos preguntan, mira, te voy a contar una anécdota. Uno de nuestros alumnos, como esta institución tiene relación con el Opus Dei, tuvimos un alumno que un día fue a la secretaría donde hay trabajando, uno de nuestros trabajadores es musulmán, es un chico que, bueno, vino en patera, el pobre, o sea, 4 años de viaje desde un país que se llama Togo hasta
hasta España. Y en ese viaje le pasó de todo. De todo significa que imaginaros las barbaridades más grandes que os podéis imaginar, pues eso le pasó a este chico. Y este chico ahora está trabajando en nuestro centro. Es musulmán, creyente, o sea, y practicante. Bueno, pues pasó un día que uno de nuestros alumnos pues, fue ahí a la secretaría y gritando, pues dijo, vosotros los del Opus es que sois unos... Y le paró, che, para. Mira, yo soy musulmán y no soy del Opus Dei. Y tú no tienes ni idea de lo que es el Opus Dei. Y yo te lo voy a explicar. Y entonces ahora este hombre, la verdad es que le temen todo. Porque, en fin, cualquier duda que existe sobre el Opus Dei, yo le digo, Aruna, explícale lo que es esto. Y entonces va el otro y lo explica con una claridad y una sencillez tremenda. Bueno, y este chico, por ejemplo, también un día, como es administrativo, pues me dice, bueno, yo cuando le di en una conversación, él se dio cuenta que yo quería preguntarle o que yo tenía una inquietud. Nosotros ahí en Xabec tenemos una capilla. Y claro, si él cierra el centro, el que cierra la capilla es él. Y él la captó enseguida. Enseguida dijo, y me dijo, Toni, no te preocupes. Yo cuidaré de la capilla con mi vida. Y así está siendo. O sea, te lo cuento esto porque lo importante yo creo es que, mira, el choque no es cristiano. Hablabas de eso, de choque, de cultura. No, choques, desde luego en Xabec choques no hay, porque lo que reina es un espíritu cristiano. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que tienes muchas anécdotas que ejemplifican muy bien todo este tema del trato con, bueno, con inmigrantes, con personas que a priori podemos pensar que no van a congeniar con nosotros y luego pues, nos dan ejemplos de vida, ¿no? Sí, sí. Quería abrir ahora como un apartado, porque claro, el Papa Francisco, el tema de la inmigración, de los pobres, habla mucho sobre ello, ¿no? Has hablado del Papa Juan Pablo II como motor inicial de esta iniciativa y ahora el Papa Francisco nos está diciendo que hay que salir al encuentro, salir de nosotros mismos y acoger a estos pobres, que eso es lo genuino de ser cristiano. También nos recuerda que los pobres son un tesoro de la Iglesia. Eso ya es como una enseñanza que viene, ¿no? de largo. Con tu experiencia, también con anécdotas, porque yo creo que son muy buenas. ¿Cómo podrías ejemplificar esto de salir al encuentro, acoger, que los pobres son un tesoro? Bueno, pues a ver. Primero tienes toda la razón. O sea, y ya nuestro Señor Jesucristo ya dijo que a los pobres los tendréis siempre. Bueno, pues efectivamente, los vamos a tener siempre y los tenemos siempre y no creo que desaparezcan, ¿no? Entonces, y hay tantas instituciones religiosas que están trabajando por mejorar las condiciones sociales de la gente pues, pobre, que realmente yo creo que nosotros, por lo menos lo que yo veo en nuestra institución, en Sabec, es que tenemos que trabajamos pues con todos los carismas y con todo el mundo, y sean de nuestra religión o no sean de nuestra religión. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos programas de colaboración con algunas no sé cómo se llama esto, pero en fin, con una especie de mezquitas musulmanas, porque nos unen muchas cosas. ¿De acuerdo? Si uno se fija en lo que nos une, pues entonces desaparecen también los problemas. Bueno, efectivamente, el Papa Francisco ahora está insistiendo otra vez en salir. Bien, yo creo que yo estoy, por supuesto, totalmente de acuerdo con el Papa, ¿no? Pero a mí me gusta, no sé, leerlo o entenderlo de la manera siguiente. Lo que hay que hacer es abrir los ojos. Solo hay que abrir los ojos. Y entonces uno es que ve, no tiene que irse a un, no sé, a un slam de Kenia, de Nairobi, para ver gente marginal. Si es que la tenemos enfrente de nuestras casas. La gente, entonces, la pobreza, la miseria, la enfermedad, son cristianas. Claro, la visión que yo creo que tiene el Papa, esa riqueza que dices,
que tiene pues ese acercarnos a estas realidades, es porque generan en nosotros una respuesta. Deben generar esa respuesta. Deben generar una respuesta de generosidad, de caridad, de entrega, de cariño. Si no estuvieran ahí los pobres y los necesitados, pues para nosotros, en fin, desarrollar esas virtudes cristianas, pues nos costaría un montón. Pero no, los tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Entonces, salir a esas periferias, en principio, lo que supone es mirar con otros ojos. Tenemos un problema en nuestra sociedad, en fin, europea avanzada y, en fin, que tenemos seguridad social y todas estas cosas. Y es que la riqueza nos puede anestesiar. O, más que la riqueza, no, basta con tener el salario mínimo interprofesional y ya eso nos puede anestesiar. Yo, que también he viajado por muchos países, lo he visto, que quizá cuando hay más carencias económicas y hay más pobreza y más miseria, de alguna manera se siente también más cerca la proximidad de Dios. Me has dicho que cuenta anécdotas, pues te voy a contar una que me viene ahora a la cabeza y que es graciosa. Es graciosa. Un día, hace tiempo, al principio de Isabel, una de las cosas que hacíamos era coger pues, inmigrantes y montar pisos, y entonces para que pudieran vivir en los pisos, cerca de la escuela, y pudieran venir a la escuela. Entonces íbamos con una furgoneta que me dejaron, que era un desastre, un trasto de furgoneta, y íbamos unos africanos y yo, y nos lo estábamos pasando muy bien, íbamos a por camas y colchones. Y entonces hacía un calorazo, eran las 2 del mediodía, y íbamos por aquí, por Valencia, tal, íbamos cantando, porque no tenía radio la furgoneta. I love you, baby, wanna to never know. Entonces paró a nuestra izquierda un Ferrari Testarossa, rojo, impecable, con un chico que la conducía, que vamos, que tenía sus musculitos, ¿sabes? Un tío y unas gafas de sol impecables. Y a su derecha, una rubia despampanante. Entonces nosotros que íbamos cantando, I love you, baby, nos giramos, les vimos, y entonces fuimos parando la canción, I love you, baby. Pero ellos nos miraron a nosotros y cuando nos vieron en esa desastre de furgoneta y además vieron a los africanos y tal, les entró como un poquito de asco, ¿no? Entonces, y dejaron de mirar. Cuando el semáforo se puso en verde, ¡pum! Antes de que yo pudiera poner la primera, el Ferrari Testarossa ya había desaparecido en nuestra vista. Y entonces uno de estos chicos me dijo, mira, Tony, ese señor va a tener muchos problemas porque tiene muchas cosas. Nosotros no tenemos nada y eso significa que no tenemos problemas. Y es verdad, a veces las cosas, el tener cosas y no tener necesidades nos puede anestesiar. Y el contacto con ese salir a las periferias, eso supone, por nuestra parte, una dedicación de nuestra voluntad a ayudar a esas personas. Y nos ayudan a ser mejores. Nos ayudan a mejorar como personas. Muchísimas gracias, Tony. Luego también hemos nombrado que Chavec es un centro de referencia a nivel internacional. Eso, como has dicho, te implica bastantes viajes, contacto con escuelas de otros países, sobre todo en Europa occidental. Y también, lo has dicho, ¿no? El Papa señala esas periferias existenciales también en Europa, ¿no? Por la secularización. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en este campo? Porque como eres el presidente de una red europea que aglutina a muchos países, al tener contacto con esta gente, pues verás de todo, ¿no? Sí, bueno, y además es que yo, como no, vamos, soy más simple que el mecanismo de un botijo, enseguida la gente sabe que yo soy del Opus Dei. Y entonces, claro, a algunos al principio, claro, luego cuando ya me conocen, dicen, este no puede ser del Opus Dei, seguro que no. Pero al principio, ¡ah! Un tipo del Opus, socorro, tal. Pero luego, cuando ya la gente me va conociendo, tampoco soy tan tremendo. O sea que, entonces, efectivamente, en Europa, pues en general y en España también, pero bueno, en Europa, en algunos países sobre todo, pues he visto pues, un ambiente muy secularizado. Lo que te he dicho antes, yo no soy muy dado
pues no sé, a soltar sermones o a decir cosas, ¿sabes? Sin embargo, lo que sí creo que es necesario es dar ejemplo de una vida coherente. Entonces, en esa Europa secularizada, pues, pues no sé, te puedo contar algunas cosas que me han pasado. No es fácil encontrar iglesias, no es fácil encontrar iglesias. A mí me gusta ir a la Eucaristía todos los días y además tempranito para poder asistir a las reuniones y esto no es nada sencillo. Bueno, pues ya muchos de mis amigos que no son practicantes o que incluso no son cristianos, pues cuando saben que voy al país ya están buscando una iglesia para que yo pueda asistir a la Eucaristía. Eh, Otros que son cristianos y, en fin, y aunque no muy practicantes, pues estoy pensando en casos concretos, como ya saben que vamos a vernos, me preguntan, me dicen, oye, ¿y vas a ir a la Eucaristía? Y digo, pues sí, voy a ir. Y dice, bueno, luego cuéntame qué es lo que ha dicho el sacerdote, que a mí eso me interesa, que me cuente. Entonces, tengo que ir contando lo que ha dicho el sacerdote, ¿sabes? Otros que, ¿pero vas a misa? Y digo, pues sí, ¿y qué es eso de la misa? Sí. Y entonces, pues nada, pues me da ocasión a explicarles lo que es la misa. Pero yo digo, has preguntado tú, yo no quería, yo has preguntado tú. Entonces me da muchas ocasiones para explicar la fe. Pero claro, es una fe que está vivida. No es una fe que aparece en los libros, sino que la estás viviendo. Eso es lo que más yo creo que a la gente les impacta, ¿no? Yo creo que esa recristianización que también están hablando los pontífices, pues va sobre todo en el ejemplo nuestro de la vida. En estos planes europeos que están financiados por la Comisión Europea, pues con frecuencia tienes, no sé, una cena en el castillo de no sé qué, y que es una auténtica pasada y hay que estar. Y de pronto, ¿y dónde está Tony? No, Tony no ha venido porque se ha ido a rezar a una iglesia. Y la gente dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Que se ha ido el tío? Claro, mira, el ejemplo de una vida coherente y el ejemplo de una vida sobria y no de lujo, yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer nosotros para dar ese testimonio de vida cristiana en los ambientes en los que yo me estoy moviendo. Y hay otros ambientes que son los islámicos, los musulmanes. Entonces, tengo muchas anécdotas, pero como veo que el tiempo está corriendo, no puedo contar tantas. Bueno, luego a lo mejor cuento alguna más. Pero tengo una que se me repite mucho, y es que cuando estoy en un ambiente con personas musulmanas, me dicen, a ver, explícanos el Padre Nuestro, porque eso de que Dios es Padre, esto debe ser verdad, pero esto me cuesta mucho aceptarlo. Y entonces, explicar el contenido del Padre Nuestro en un país islámico es una cosa tremenda, porque lo entienden, lo aceptan, saben que es verdad, pero luego su propia fe o sus propios principios, pues a veces les hacen ver que Dios es un ser muy lejano y que además es vindicativo, o sea, el que la hace, la paga. No sé, este tipo de cosas son las que pasan en un ambiente internacional. Muy bien, muchísimas gracias. Os animo a los que estáis participando en este coloquio a que preguntéis por el chat a Tony, pues eso para que sobre todo cuente más historias que son buenísimas y al final pues Fran le hará esas preguntas. Ahora Tony, claro, con esta raíz tan de ayudar a los demás, de salir fuera, de ayuda a los inmigrantes, nos gustaría hablar en la actualidad de los proyectos de voluntariado que tenéis en la escuela, ¿no? Siguiendo esto que hemos dicho, esa labor social y esa salida a las periferias. He oído que habéis estado viajando, por ejemplo, a Kenia con grupos de alumnos durante los últimos años, que habéis sido también modelo para la creación de una escuela homóloga en Nairobi. ¿Podrías contarnos algo sobre ello? Sí. Bueno, esto es lo mismo que te he dicho al principio, ¿sabes? Eh, Uno se mete en unos fregados que menos mal que no nos imaginamos lo que va a pasar. Porque empezamos con una cosita pequeña, otra cosita pequeña, y si no vas diciendo que no, te vas liando, te vas liando, te vas liando, y cuando te quieres dar cuenta, has montado un lío tremendo. Pues sí, nosotros desde hace ya años, pues 5 o 6 años, estamos colaborando con una escuela de Nairobi que se llama Eastlands y que nos están copiando todo. O sea, el modelo de formación profesional dual, la metodología que tenemos que fue premiada por la Comisión Europea,
y bueno, les estamos ayudando a que sean una escuela de referencia en Nairobi. Y yo pienso que ya lo son. Y bueno, y por ahí están pasando un montón de gente a formarse. Luego en Nairobi también, bueno, en Kenia, aprovechando esos viajes, hemos mandado profesores, profesores con alumnos, que han ayudado a poner en marcha las instalaciones. Pero luego también hemos hecho programas de voluntariado. Algunos de ellos han sido muy interesantes, como por ejemplo proteger a niños de slums, pues, porque en sus salidas es cuando los raptan. Entonces, pues colaborando con unas monjas, pues hemos a los niños y a las niñas que iban a las escuelas, pues nosotros les hemos acompañado para que no les rapten. Y, en fin, y luego hemos hecho también en población, en unas áreas que son rurales, pues hemos hecho programas también de desarrollo local, todo muchas veces relacionado con lo que sabemos hacer nosotros, que son instalaciones, o sea, que de eléctricas, de fontanería, etcétera. Pero si eso es muy atractivo, lo de ir a Kenia y todas estas cosas es muy atractivo, lo que yo destacaría sobre todo es el programa de voluntariado que tenemos los fines de semana, que ya hace 4 años también que lo tenemos montado y con el cual colaboramos con muchas instituciones también de aquí de Valencia, la Casa de Caridad, Valencia Acoge, las Hijas de la Caridad, que, con quienes tenemos muy buena relación y bueno, y no hacen más que darnos trabajo. Y ese programa consiste en ir a viviendas de gente pobre y hacerles arreglos o hacerle instalaciones. O, en fin, también vamos a hogares pues, de personas mayores o de niños que están ahí abandonados y también pues hacemos nuestros programas. Este programa de voluntariado tiene un éxito tremendo. Y de manera voluntaria, pues están implicados muchos alumnos y muchos profesores. Muy bien, Tony. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a mi compañero Fran, que ha recogido las preguntas que te quieren hacer los que están participando en este coloquio, nuestros amigos de Hagan Lío, y nadie te las va a hacer. Muchísimas gracias por mi parte y después nos vemos. Buenas, Tony. Muchas gracias por tu tiempo y te queríamos hacer una pregunta sobre la escuela de Chavec. Tienen una duda si, bueno, yo la sé que solo está en Valencia, pero ¿crees que puede estar en otros sitios? O sea, que os expandáis. Sí, definitivamente sí. El problema es que no tenemos ahora mismo la coyuntura actual económica no nos lo permite. Pero hay muchos sitios, hay en España y fuera de España, gente que nos ha pedido asesoramiento para comenzar un centro como Chavec. Uno de los últimos está en Vietnam, en la ciudad de Ho Chi Minh. Hay una serie de empresas que están dispuestas a empezar un centro como el nuestro. También estamos también asesorando algunas escuelas que están aquí dentro del territorio nacional, como pueda ser en Barcelona y luego también en Toledo. Vale. ¿Y podrías comentar alguna anécdota de tus viajes a Kenia? Tengo muchas. A ver, una anécdota de mis viajes a Kenia. Bueno, pues voy a contar una de Eastlands, del colegio este de Eastlands. Bueno, lo primero es formar al profesorado. Entonces, yo he aprendido mucho de los profesores de Eastlands, porque son gente sencilla, que tienen una cultura, una profesión, y que lo que tienen que hacer es tener conocimiento para poderlo aplicar allí. Entonces, bueno, pues yo muchas veces hacía programas de formación y siempre acabábamos con algún folclore, ¿sabes? Y bueno, no te puedes imaginar, cuando estos organizan folclore, el folclore que organizan. O sea, esto es una cosa tremenda. Hablábamos también de las diferencias culturales, pero es que son gente con un sentido musical, con un sentido del humor. No es igual que el nuestro, pero es el suyo y es muy divertido. Y luego una anécdota así un poquito más fuerte
Pues recuerdo un día que fuimos a recoger a unas niñas en uno de los slums que está cerca bueno, en el barrio con el que trabajábamos nosotros, para llevarlas al colegio. Y entonces tuvimos un problema porque, bueno, ahí funcionan mafias que lo que hacen es que van vigilando a las niñas y cuando las niñas cumplen una edad, que suele ser sobre los 12 años, como las tienen localizadas a todas perfectamente, pues entonces van y las secuestran. Entonces tuvimos la suerte de que ese día estaba preparado el secuestro de estas niñas, pero íbamos nosotros. Entonces aquella gente, pues claro, como iban unos blancos con las niñas y estaban las furgonetas ya preparadas y estaba todo organizado, pues bueno, nosotros nos dimos cuenta de que ahí estaba pasando algo, ¿sabes? Pero al final no se atrevieron y al final tuvieron que abortar la operación. Cuando llegamos ahí a la escuelita que le llevaban a las monjas de María Inmaculada, lo comentamos y entonces estas monjas dijeron, se acabó, estas se quedan aquí a vivir. Y nada, y a partir de ese día se quedaron en la escuela a vivir. Muy bien, muchas gracias. Luego Antonio pregunta, ¿qué consejo darías a alguien que quiere comenzar una iniciativa de voluntariado en medio de una ciudad? Pues mira, yo el consejo es que hay que ponerse a andar. Mira, lo que no, hay gente que quiere llegar al matrimonio con todo. Es decir, con la nevera, con el trabajo, con la casa, con el tal. Y bueno, y claro, tardan 30 años en casarse. Y sin embargo hay otra gente, o por lo menos, no sé, mi generación, pues primero nos casábamos y luego ya veríamos qué es lo que pasaba por ahí, ¿no? Entonces, uno no puede estar pensando que para poner una iniciativa necesito dinero, necesito un local, necesito... Mira, lo que hace falta es tener una buena idea y ganas. Y luego empezar poco a poco, pasito a pasito. Y luego ya la velocidad ya la veremos. Ahora mismo, Chavek, ¿tú dirías que ya tiene bastante velocidad? Esto es relativo. Yo creo que para lo que llevamos, fíjate que llevamos muy poco tiempo, ya fíjate lo que ya es Chavek. O sea que realmente lleva una velocidad que no me la podía yo ni imaginar. Pero también te digo que pienso que esto puede multiplicarse por 1000. O sea que es cuestión, pues eso de escuchar lo que dice el Espíritu Santo, ¿sabes? Y ponerse a funcionar. Yo creo que podemos hacer mucho más. Aún no habéis tocado techo. No. Bueno, Cristina también pregunta si hay apoyo de las instituciones para empezar este tipo de iniciativas. Bueno, vamos a ver. Apoyo directo no hay. Es decir, tú tienes una idea, vas a la Generalitat o al Ayuntamiento y dices, mira, yo tengo esta idea y entonces a ver quién me la apoya. Nadie no ayuda. Cuando hay, normalmente en las instituciones existen una serie de subvenciones y una serie de ayudas y entonces tú lo que tienes que hacer es ver en qué subvenciones, en qué ayudas encajas. Y entonces es al revés, o sea, es ver dónde puedo yo encajar. Y entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, porque tú puedes conseguir a lo mejor una subvención de mucho dinero para hacer algo que no está en la línea de lo que tú quieres. Y entonces esos son regalos envenenados. Porque después de acogerte a 2 o 3 subvenciones te das cuenta de que estás haciendo algo que no es lo que tú quieres. Tienes que hacerlo al revés. Es decir, primero, tener muy claro dónde quieres llegar tú y lo que quieres hacer. Y luego ver en esas ayudas, en esas subvenciones, dónde me puedo yo enganchar. Muchas gracias, Tony. José Luis pregunta, ¿cómo es Chavek? ¿En qué barrio se sitúa para poderlo conocer mejor? Y si estudian las personas del barrio y alguna anécdota de la escuela. Vale, pues mira, sabe que está al lado, muy cerquita del estadio del Levante, que según me han dicho ayer empató contra el Valencia y eso a los que somos del barrio del Levante nos alegra bastante. Y nada, es que en internet ponéis Chavek y os sale todo, sale el teléfono, sale mi correo electrónico. Yo os invito a todos a venir a conocer Chavek. Cualquiera que quiera venir a conocer Chavek, estáis invitados, ¿de acuerdo? Y bueno, lo otro eran anécdotas. Pues yo puedo contar muchas anécdotas que han pasado en Chavek. Pues desde, por ejemplo, pues desde que un día se presentan 2 señoras, una mide 1,90 m y me dice, no, es que esta es mi hermana
que ha sido del KGB ruso y que necesita tu ayuda. Y yo, ¿cómo? Pues sí. Y entonces tuvimos que rápidamente organizar ahí un mecanismo de ayuda que fue ponerla al día de cómo es España, cómo es la cultura española, y ahí no veas tú la señora cómo tragaba la formación, y luego darle clases de español, y luego se fue. Otro día llega, por ejemplo, un boliviano y viene con una carta. ¿Y tú quién eres? Digo, pues yo me llamo fulanito, tengo esta carta para usted. Entonces abro la carta y es de un sacerdote, de un párroco conocido, amigo mío, que me dice, querido Antonio, el portador de la presente se llama fulanito, no dudo que le ayudarás como si de Cristo se tratara. Y era un tipo que había desertado del ejército de su país y lo buscaban para violárselo. No sé, pasan muchas cosas, ¿no? Anécdotas de cosas así. Puedo contar muchas anécdotas, pero en fin, no quiero enrollarme. Bueno, la última pregunta. ¿Vais a seguir con los planes de voluntariado a pesar del riesgo de la pandemia del COVID? Pues no. Nosotros tenemos que ir cumpliendo la normativa que sale de protección y en la medida en que esa normativa nos permita salir y seguir haciendo las actividades, pues lo haremos. Si tenemos que esperar más, pues tendremos que esperar. Vale, que cuando se pueda Y cuando y se pueda, empezáis a... lanzarlo, sí, sí. Muy bien. Pues Toni, muchísimas gracias y se despide Ramón. Toni, muchas gracias. De nada. Agradecerte el tiempo, la alegría con la que nos transmites todo, con lo que lo cuentas, porque claro, esto se nota que uno vive las cosas y es el principal testimonio, como nos contabas en la charla, ¿no? En las preguntas. Entonces, bien, nos has animado a salir a las periferias, como dice el título del coloquio. Pues nada, agradecer otra vez aceptar la invitación. Rezamos por la labor de Chavec y eso, y que esos objetivos de expandirse, si Dios quiere, pues se lleven a cabo. Muy bien. Gracias a vosotros por invitarme, por darme esta oportunidad. Muy bien. Un abrazo fuerte, Toni, nos vemos. Vale, adiós. Adiós.